Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre miocarditis y pericarditis. Haremos un estudio individualizado de las dos entidades. Separaremos la miocarditis de la pericarditis y estudiaremos desde su fisiopatología hasta su tratamiento. La pericarditis y la miocarditis son entidades relacionadas que pueden ocurrir juntas en la práctica clínica. No obstante, tienen características específicas y bien diferenciadas que debemos distinguir durante su análisis. El término miopericarditis a veces se usa indistintamente, especialmente cuando hay síntomas de pericarditis con evidencia de compromiso del miocardio, como lo demuestran las elevaciones de biomarcadores cardíacos o estudios de imagen que revelan movimiento anormal de la pared cardíaca. Sin embargo, aquí estudiaremos ambas entidades clínicas por separado. Comenzaremos con el estudio de la miocarditis. Es importante mencionar a dos de los científicos cuyos aportes y observaciones dieron paso a la descripción de lo que hoy conocemos como miocarditis. Esta enfermedad fue descubierta durante una autopsia. Esto, por supuesto, fue gracias al uso del microscopio inventado por Robert Hooke en el año de 1665, quien lo usaba para ver cuerpos diminutos, según nos cuentan sus escritos. El microscopio se convirtió en una herramienta ampliamente distribuida en Alemania en el siglo XIX, pues el descubrimiento de las células como unidades elementales de los órganos había iniciado ya una nueva era. En el año de 1900, en plena era bacteriológica, Carl Ludwig Alfred Fiedler describió por primera vez con el nombre de miocarditis intersticial aguda un caso de una insuficiencia cardíaca súbita en ausencia de enfermedad valvular, coronaria y pericárdica. Gracias a las observaciones realizadas por Alfred Fiedler fue que inició el concepto de miocarditis. A esto siguieron un sinnúmero de investigaciones. Cada vez era más importante determinar cuál era el origen de las lesiones encontradas en el miocardio. Ludwig Aschhoff, médico y patólogo alemán, describió que el reumatismo agudo afectaba el corazón, incluido el miocardio. Sin embargo, no se trataba de una infección cardíaca, ya que el cultivo de vegetaciones valvulares resultó ser estéril. Así se concibió el concepto de enfermedades inmunológicas no infecciosas. Sus hallazgos histológicos pasarían a ser conocidos como cuerpos de Aschhoff. Mientras tanto, en 1928, Carlos Chagas, médico brasileño, describió una miocarditis severa en una enfermedad infecciosa sistémica causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Casi 60 años y cientos de investigaciones transcurrieron hasta que en el año de 1987, Hans Thomas Aretz publica las características histopatológicas de la miocarditis, definiéndola como un infiltrado inflamatorio del miocardio, con necrosis y degeneración de miocitos adyacentes, el cual no es típico del daño isquémico asociado a la enfermedad coronaria. No obstante todas estas investigaciones, hubo un problema presente siempre: la necesidad de tomar una muestra de miocardio, factible durante la autopsia e inimaginable en el ser vivo. En ese momento histórico, el miocardio solo podía investigarse en la autopsia, ya que la biopsia muscular era factible solo a nivel esquelético. Para esto no faltaron científicos entusiastas, que uno a uno aportaron su engrane necesario para realizar una biopsia endomiocárdica. Werner Theodor Otto Forssmann fue un médico alemán galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1956, ya que desarrolló un procedimiento que permitió el cateterismo cardíaco. En 1929 se puso bajo anestesia local y se insertó un catéter en una de sus venas, sin saber si el catéter podría perforar una vena o incluso poner en riesgo su vida. Lo hizo, obteniendo radiografías seriadas y observando que el catéter había alcanzado las cámaras cardíacas. Más tarde, en 1962, Kono desarrolla un bioptomo y con ayuda de Saki Kabara realizan una biopsia endomiocárdica en 5 pacientes sin complicaciones relacionadas al procedimiento. Así es como se logra dar el primer gran salto hacia la investigación a nivel celular de los procesos inflamatorios que afectan el miocardio y, por supuesto, la toma de una biopsia miocárdica. En cuanto a la definición, la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio, con una amplia gama de presentaciones clínicas, desde sutiles hasta devastadoras,
Se caracteriza por una lesión aguda del miocardio con una respuesta autoinmune secundaria, conduce a una reacción inflamatoria grave y al subsiguiente daño miocárdico e insuficiencia cardíaca. En la imagen que tenemos a la derecha observamos una sección de miocardio teñido con hematoxilina y eosina, visto bajo el microscopio con un campo de baja potencia. Esta imagen muestra numerosos linfocitos, los cuales están siendo señalados con la flecha amarilla. Muy a menudo la miocarditis es el resultado de infecciones virales comunes. Con menos frecuencia, las formas específicas de la miocarditis pueden deberse a otros patógenos, a reacciones a fármacos, a toxinas, y estar relacionadas con respuestas de característica autoinmune. En pantalla podemos observar la etiología. Como nos podemos dar cuenta, son cientos y cientos de agentes etiológicos, no solamente microorganismos, sino también de mediación inmune o incluso toxinas. La intención de esta tabla no es memorizar cada una de las causas, por el contrario, es tener en mente la gama tan amplia de agentes que pueden desencadenar un cuadro de miocarditis. Esto es muy importante al momento del diagnóstico diferencial. En esta tabla podemos observar que la lista de los agentes causales continúa y se vuelve todavía más tedioso y más difícil recordar cada uno de ellos. Es útil pensar las causas como grupos, los pertenecientes al grupo de origen infeccioso y las no infecciosas. El grupo de las causas infecciosas se ve representado casi en su mayoría por los agentes virales, como los coxsackievirus, el virus de la influenza, y más recientemente el coronavirus, por sus siglas en inglés SARS-CoV-2. Aún así debemos tener en mente siempre la posibilidad de encontrar otro agente implicado, como Borrelia, el agente causal de la enfermedad de Lyme, algún tipo de estafilococo u otro agente etiológico. En cuanto a las causas no infecciosas se refiere, las podemos dividir en toxinas y en aquellas con una intervención de tipo inmune. Las toxinas serán consideradas todos los agentes que causen un daño directo al miocardio, ya sea por sus propiedades físicas o químicas. En este caso, como los agentes quimioterapéuticos o también la radiación. El resto de causas de origen inmune puede ser categorizado en cualquiera de los tipos de hipersensibilidad ya conocidos. El tipo 1, que consiste en una reacción alérgica, en este caso podemos encontrar los medicamentos. El tipo 2, que depende de los anticuerpos, como es el caso de la enfermedad de Graves. El tipo 3, que es medida por complejos inmunes, el más representativo el lupus eritematoso. Y el tipo 4, que es una reacción citotóxica, es una de las muchas formas en las que se puede presentar un rechazo crónico o un trasplante. Hasta el momento podemos identificar varios tipos de clasificaciones de la miocarditis. Una de ellas es de acuerdo a su presentación. La miocarditis fulminante usualmente sigue un pródromo viral. El inicio de la enfermedad consiste en un compromiso cardiovascular grave con disfunción ventricular y múltiples focos de miocarditis activa. Tiene dos vías de resolución siempre: o desaparece espontáneamente o provoca la muerte. La miocarditis aguda, que tiene un comienzo de la enfermedad menos definido con disfunción ventricular establecida. Esta puede progresar a miocardiopatía dilatada. La miocarditis crónica activa se caracteriza por el desarrollo de disfunción ventricular asociada con cambios inflamatorios crónicos, como la presencia de células gigantes. Y finalmente la miocarditis crónica persistente, que se caracteriza por un infiltrado histológico persistente con focos de necrosis de miocitos, pero en este caso no hay disfunción ventricular, a pesar de los síntomas. En pantalla estamos observando los criterios de Dallas, los cuales ya al día de hoy son de relevancia histórica. Estos criterios patológicos son para la definición de miocarditis y requieren que esté presente un infiltrado celular inflamatorio con o sin necrosis de miocitos asociada y que esté presente en las secciones de tejido cardíaco estudiado. Estos criterios están limitados por la variabilidad en la interpretación, la falta de pronóstico, su baja sensibilidad. Esta baja sensibilidad es debido al error que siempre puede existir durante la toma de la biopsia, ya que el muestreo podría ser el incorrecto y no estar tomando la muestra de tejido miocárdico afectado.
Estas limitaciones que acabamos de mencionar han llevado a clasificaciones patológicas alternativas, con criterios que se basan en tinciones de inmunoperoxidasas específicas. Se utilizan antígenos de superficie, como anti-CD3, anti-CD4 y anti-CD20. En la imagen superior estamos observando una miocarditis aguda con infiltrado linfocitario e histocitario generalizado, con sus lesiones a los miocitos que están ahí asociados. Mientras que en la imagen inferior vemos que se trata de una inmunotinción de CD3, en los cuales se observan los linfocitos T en un paciente con miocarditis aguda. Ya hemos visto que la etiología de la miocarditis es muy amplia y muy diversa, pero se ha buscado tratar de resumir cuál es la vía común o cuál es el camino fisiopatológico que siguen estas afecciones. Hasta la fecha sigue habiendo debate sobre los mecanismos específicos que gobiernan la transición del desencadenante inicial a la inflamación miocárdica y del daño miocárdico agudo a la disfunción ventricular crónica. Se tiene entendido que la mayoría de los casos son causados por una vía común de lesión autoinmune, la cual es mediada por el huésped, aunque los efectos citotóxicos directos del agente causante y los daños debido a la expresión de citocinas en el miocardio pueden desempeñar algún papel en la etiología de la miocarditis. Estos daños se producen a través de 4 mecanismos. El efecto citotóxico directo del agente, lo que está ocasionando el agente etiológico en los miocitos. La respuesta inmunitaria secundaria que se desencadena por el agente causal. La expresión de citocinas en el miocardio, es decir, la presencia de factor de necrosis tumoral, de óxido nítrico, entre otros factores en los miocitos, y todo esto puede conducir a una inducción aberrante de la apoptosis en los miocitos. En la imagen que vemos en pantalla se muestra un modelo que explica la patogénesis celular y molecular de la miocarditis postviral y autoinmune. En estos modelos, la progresión de la lesión aguda a la miocardiopatía dilatada puede simplificarse en 3 pasos o etapas: la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adquirida y la última fase, que es de recuperación o cronicidad según es el caso. La lesión aguda provoca daño cardíaco, exposición de antígenos intracelulares como la miocina cardíaca y activación del sistema inmunitario innato, el cual causa una inflamación intensa. En la mayoría de los pacientes el patógeno se elimina y la reacción inmunitaria desaparece. Sin embargo, en el otro grupo de pacientes el virus no se elimina y causa un daño persistente en los miocitos, perpetuando el ciclo de la miocarditis. La miocarditis, que afecta a personas de todas las edades, tiene una amplia gama de presentaciones clínicas y, por tanto, su diagnóstico puede ser complicado. Las manifestaciones más frecuentes son el dolor torácico, que va a estar presente hasta en el 95% de los casos, fiebre, que se encuentra aproximadamente en el 65% de los pacientes, y disnea en el 50% de los casos. Por lo tanto, es necesario diferenciar la miocarditis aguda de los síndromes coronarios agudos, así como de la pericarditis aguda. También se puede acompañar de otras manifestaciones clínicas, como síntomas similares a los de la gripe, trastornos gastrointestinales, dolor de garganta o infecciones del tracto respiratorio. Es importante recalcar que el síncope y las arritmias, si bien son infrecuentes, traducen un mal pronóstico. Debemos apoyarnos en una serie de estudios para poder realizar el diagnóstico de miocarditis. A continuación vamos a mencionar algunos de los más importantes. El electrocardiograma en la miocarditis aguda puede mostrar anomalías de la onda T. Sin embargo, en su mayoría estas son inespecíficas. Ocasionalmente se observa elevación del ST y esto puede simular un infarto de miocardio. Debemos de recordar que las arritmias supraventriculares o ventriculares también pueden ser la forma de presentación de esta enfermedad y recordar que requieren una atención inmediata. La ecocardiografía proporciona hallazgos inespecíficos de dilatación cardíaca, función ventricular reducida. Podemos encontrar derrame pericárdico y disfunción diastólica. Normalmente el ventrículo izquierdo se afecta en un inicio, pero si la disfunción ya se encuentra presente en el ventrículo derecho, es un indicador de mal pronóstico. La resonancia magnética cardíaca puede identificar áreas de edema cardíaco, hiperemia y necrosis,
esto con una alta sensibilidad y especificidad. Finalmente, la biopsia endomiocárdica se recomienda bajo dos situaciones particulares: falla cardíaca reciente en el contexto de una miocarditis fulminante y ante la sospecha de miocarditis de células gigantes. Sin embargo, sigue siendo el estudio definitivo para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que recordemos que la descripción original de miocarditis es una descripción histopatológica. Y, por supuesto, siempre es necesario solicitar troponinas como parte de la evaluación de esta enfermedad. Las enzimas cardíacas elevadas son un indicador de mionecrosis y por lo tanto estarán elevadas en al menos el 50% de los pacientes con miocarditis comprobada por biopsia. La prueba tiene una especificidad del 89% y una sensibilidad del 34%. En pantalla estamos viendo un esquema muy importante. La figura estratifica la miocarditis aguda según la presentación clínica al ingreso y su evolución, presentando los posibles escenarios de la miocarditis. Estos se clasifican como no complicados y complicados. Estos gráficos que estamos viendo en la parte superior es la tasa de mortalidad y la necesidad de trasplante a un año. La miocarditis aguda no complicada se caracteriza por un curso benigno, con una tasa baja de mortalidad o de trasplante cardíaco al cabo de un año. Por lo tanto, se recomienda un diagnóstico basado en imagen, que en este caso se indica la resonancia magnética cardíaca. Esta imagen revela un aumento de la intensidad de la señal que sugiere edema de las paredes basales, laterales e inferior del ventrículo izquierdo. La miocarditis aguda complicada, definida por la presencia de deterioro de la función ventricular, arritmias, o la miocarditis con inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo circulatorio, es decir, miocarditis fulminante, se asocia con un mayor riesgo de muerte y de trasplante de corazón al año. La miocarditis aguda complicada requiere tratamiento activo, incluido un diagnóstico basado en biopsia endomiocárdica para un manejo óptimo, apoyo circulatorio agresivo cuando se considere necesario y eventualmente inmunosupresión. El electrocardiograma muestra la presencia de un bloqueo auriculoventricular de alto grado, mientras que en las muestras histológicas se observan los subtipos de células inflamatorias que se pueden encontrar en la miocarditis: los infiltrados inflamatorios linfocíticos, los infiltrados eosinofílicos y los infiltrados linfocíticos con células gigantes. Varios datos clínicos pueden llevar a los médicos a sospechar un diagnóstico de miocarditis aguda. Una vez que hemos descartado los diferenciales, se debe seguir un enfoque basado en el riesgo. La miocarditis aguda no complicada de bajo riesgo amerita ingreso y observación estrecha, junto con estudios de gabinete basados en resonancia magnética cardíaca. En este caso, el tratamiento es sintomático. La miocarditis aguda complicada, con características de riesgo intermedio, la vamos a definir por la presencia de síntomas de falla cardíaca, síncope, disfunción ventricular, bloqueos AB y elevación de las troponinas. La miocarditis de riesgo elevado, sin duda alguna, es definida por la inestabilidad hemodinámica. Ambas categorías deben ingresar a la UCI, donde se valorará el uso de soporte circulatorio agresivo e inmunosupresión en casos seleccionados, esto siempre guiado por los resultados de una biopsia endomiocárdica. Eso ha sido un breve repaso de la patología del miocardio. Ahora continuaremos con la pericarditis. Comenzaremos con un breve recuerdo histórico de la enfermedad pericárdica. Mencionemos que Galeno fue el primero en describir la enfermedad pericárdica en animales en el año 160 después de Cristo, dando un salto enorme a esta época. En el año 1669, Lowe realiza una descripción de la pericarditis en humanos, y es finalmente hasta el año de 1801 cuando Francisco Romero, un médico catalán, fue probablemente el primer cirujano cardíaco que se ganó este título, debido a que realizó el drenaje abierto de un derrame pericárdico. Finalmente, dos personajes de los cuales se ha hablado mucho y han participado mucho en la evolución de la cirugía cardíaca. Beck, en el año de 1929, demuestra experimentalmente un modelo de pericarditis constrictiva. Y Blalock, en 1941, reportó 28 pacientes sometidos a pericardiectomía.
En cuanto a la embriología, debemos recordar que durante la tercera semana de gestación, el pericardio se deriva de la invaginación progresiva de la cavidad celómica, la cual se encuentra en una posición intraembrionaria. Esto da como resultado la creación de las capas visceral y parietal de la membrana serosa, que luego se convertirá en el pericardio seroso. Hacia la cuarta semana, con el crecimiento de las yemas pulmonares, se desarrollan las membranas pleuropericárdicas a cada lado. Con el crecimiento continuo y la eventual fusión de las membranas que están aquí presentes, la cavidad torácica se separa en la cavidad pericárdica y las dos cavidades pleurales. Todo esto es por el proceso de invaginación de la cavidad celómica. Antes de entrar de lleno a la patología pericárdica, realizaremos un breve repaso de la anatomía. El pericardio es un saco cónico, fibroso, que encierra el corazón y permite la salida de los grandes vasos en su polo superior. Está ubicado posterior al cuerpo esternal, delimitado por los cartílagos costales segundo y sexto en la parte anterior y las vértebras torácicas de la quinta a la octava en la parte posterior. En su superficie anterior presenta tejido conectivo laxo, que se conoce como ligamento esternopericárdico. Este une la superficie anterior del pericardio a la tabla posterior del esternón. Una capa gruesa denominada pericardio fibroso es externa, mientras que su capa serosa es interna. Esta última se divide a su vez en capa parietal y visceral. Existen dos senos, el seno pericárdico transverso y el oblicuo. El seno transverso se encuentra detrás de la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Si nosotros abriéramos anteriormente el pericárdico, podríamos colocar fácilmente un dedo en este espacio y pasar del pericardio lateral derecho al lateral izquierdo. El seno más grande es el seno oblicuo, el cual aloja la mayor parte del corazón. Es importante mencionar que este seno oblicuo es ciego y está delimitado a la derecha por la vena cava inferior. En cuanto al riego arterial del pericardio, proviene principalmente de las arterias torácicas internas. La pericarditis aguda es un proceso inflamatorio del pericardio que se presenta en el 0.1% de los pacientes hospitalizados. Durante la última mitad del siglo, las etiologías de la pericarditis han cambiado. Históricamente, la tuberculosis fue la principal causa de pericarditis infecciosa. Sin embargo, ahora se han agregado a la lista etiologías como los pacientes posoperados de cirugía cardíaca, la presencia de neoplasias, la radiación relacionada al tratamiento del cáncer y también algunas formas de traumatismo. En pantalla podemos observar las proporciones de la etiología. Aun cuando las causas infecciosas disminuyeron, continúan siendo el grupo que más comúnmente causa pericarditis. En este caso, hasta el 85% es de origen infeccioso, mientras que del origen no infeccioso solamente nos queda el 20%. De estos, el 10% o la mitad es de origen autoinmune. Una forma en la que clasificaremos la pericarditis es de acuerdo al tiempo de aparición. Cuando es aguda es súbito, mientras que la incesante, los síntomas aparecen y duran más de 4 semanas, pero no más de 3 meses. Se llama recurrente cuando la recidiva ocurre después de un periodo de 4 semanas libre de enfermedad. Y la llamaremos crónica cuando la pericarditis tiene una duración de más de 3 meses. La pericarditis es principalmente un diagnóstico clínico, realizado mediante una anamnesis adecuada, un examen físico y nos apoyaremos del uso de un electrocardiograma, entre algunos otros estudios que mencionaremos. En general se acepta que al menos 2 de los siguientes 4 criterios deben cumplirse para el diagnóstico de pericarditis aguda. El primero es el dolor torácico característico de la pericarditis, el cual describiremos a continuación. La presencia de un frote pericárdico, los cambios característicos en el electrocardiograma, que también describiremos, y la presencia de un derrame pericárdico nuevo o uno antiguo que está empeorando. Junto con el electrocardiograma de diagnóstico se deben realizar investigaciones adicionales, como una radiografía de tórax, un ecocardiograma y una evaluación de marcadores de inflamación como la proteína C y también algunos marcadores como las troponinas.
Estas investigaciones pueden identificar un derrame o señalar una etiología distinta a la pericarditis, por lo tanto deben ser analizadas también. El dolor torácico retroesternal es la presentación más común de la pericarditis aguda, y el 95% de los pacientes se quejan de dolor retroesternal agudo. Esto, sin embargo, puede confundirse con un infarto de miocardio, ya que comparte algunas características del dolor isquémico. El dolor de la pericarditis aguda generalmente se reduce al inclinarse hacia adelante o sentarse en una posición erguida, ya que esto aliviará la presión sobre el pericardio parietal, que en particular no se alivia con la administración de nitratos, la principal diferencia y característica del dolor isquémico. La irradiación del dolor es una característica también muy útil al momento de evaluar el tipo de dolor, ya que en el infarto de miocardio el dolor generalmente se va hacia el hombro izquierdo o a la mandíbula, pero en este caso de una pericarditis aguda el dolor puede irradiarse hacia ambos trapecios en la parte posterior. Esto es debido a la irritación del nervio frénico. El roce o frote pericárdico es el hallazgo patognomónico de exploración física en la pericarditis aguda. Clásicamente se han descrito tres componentes en el roce pericárdico. Estos se relacionan con los movimientos cardíacos durante la sístole auricular, la sístole ventricular y el llenado ventricular rápido. Una característica típica del frote pericárdico es su evanescencia y los cambios auscultatorios entre una exploración y otra. Debemos señalar que la ausencia de un frote pericárdico audible no significa que se pueda descartar la enfermedad. Y aquí está el hallazgo clásico de la pericarditis aguda en un electrocardiograma. La elevación del segmento ST de forma difusa, el cual es cóncavo con depresión del segmento PR. Existen 4 etapas consecutivas de pericarditis que siguen a esta elevación difusa del segmento ST. Estas etapas o fases las podemos observar en pantalla, y la fase 1 corresponde a la elevación del segmento ST en ambos brazos y derivaciones precordiales. La fase 2 consiste en una pseudonormalización de la elevación del segmento ST. La etapa 3 o fase 3 coincide con la aparición de ondas T invertidas, mientras que la última etapa o fase 4 encontramos una normalización de las ondas T. Todas estas etapas se ven en alrededor del 60% de los pacientes, pero estos cambios deben de ubicarse en su contexto clínico porque no se puede descartar la isquemia, particularmente si el dolor es de naturaleza anginosa y los niveles de enzima cardíacos están alterados. Por lo tanto, deben de tomarse en cuenta siempre que estas alteraciones del ST y de la onda T pueden estar presentes. Como recurso final y de mayor especificidad, tenemos el uso de la tomografía computarizada. El pericardio por tomografía mide normalmente 2 milímetros. Un grosor mayor de 4 milímetros es compatible con una pericarditis constrictiva. La resonancia magnética es muy sensible para valorar tanto las estructuras del miocardio como del pericardio, pero ya es un recurso que debe ser valorado bajo otras circunstancias. Y finalmente el tratamiento sigue un algoritmo que puede ser simplificado de una manera muy sencilla. Una vez que hemos realizado el diagnóstico de pericarditis, tomando en cuenta todas sus características clínicas y aparecen síntomas, el tratamiento de primera línea será el uso de AINES. Si existe una recurrencia de los síntomas, podemos añadir a este tratamiento colchicina e incluso valorar el uso de esteroides. Cuando la enfermedad sigue evolucionando y esto se traduce en complicaciones como derrame pleural o pericarditis constrictiva, podemos valorar diferentes procedimientos. Si es un derrame pleural y este está comprometiendo la estabilidad hemodinámica, tendrá que realizarse una ventana pericárdica. Si existe una pericarditis constrictiva, tendrá que realizarse una pericardiectomía. Y con eso concluimos el tratamiento de la pericarditis. Gracias por su atención.